Ok, grupo, vamos a iniciar la tercera sesión. Sí, la tercera sesión, ¿no? Ya ni saben. Es la tercera sesión, profe. Ok, muy bien. Sí, en efecto, es de la tercera. Y bueno, antes de empezar, ¿tienen alguna duda, pregunta? Miren, ya les cargué ahí las actividades a realizar en la plataforma. Ok, traté de hacer lo que sea más sencillo. Es un cuestionario de ahí de una información como de 6 hojas más o menos. Es una presentación, ¿ok? Sobre concepto de orientación nada más. Y lo que vamos a entregar también es un formato de entrevista. Ya les dije que tienen que buscar, eh, pues ahora sí que aquí estoy pidiendo 3 entrevistas. Serían 3 alumnos de prepa. Primero de prepa, segundo o tercero. No, no hay problema. ¿Tienen alguien alguna dificultad de conseguir gente con quien trabajar? O puede ser Por mi parte, familiar. Ok, ok, Juanita. Puede ser familiar, ok. Obviamente nada más que vaya en prepa. Sobrino, primo, hijo, no importa. ¿Alguien tiene alguna dificultad para conseguir, para conseguir gente y hacer la actividad? No sé, grupo, si este ya se los había pasado, este formato de entrevista con ustedes. ¿Alguien que se acuerda? Si este formato de entrevista se los pasé ya. Ok. Bueno, este sería un formato de entrevista que vamos a revisar y 2 tests. Ok, ¿por qué, Jimena? ¿Por qué no puedes entrar? Ok, bueno, ya vieron ahorita el formato de entrevista, ahorita lo vamos a revisar. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Grupo, grupo, ¿alguna duda, pregunta? ninguna, profe. Ok, bueno, ok. Bueno, si alguien está teniendo dificultad con su internet, de favor me avisan, ¿ok? Bueno, entonces miren, vamos a revisar un material.
que pues bueno, ya ahí tienen previamente en su plataforma. Pero antes de entrar a la entrevista, nos habíamos quedado acá en destrezas y características del entrevistador. Este, ahora sí tenemos el tiempo, eh, pues un poco limitado por la cuestión de que si se acaba otra vez, pues bueno, es que se acaba el tiempo de Zoom, ¿ok? Bueno, destrezas y características. ¿Sí se ve la diapositiva del grupo? Sí, profe. Ok, Maestro. muy bien, Jimmy, Brenda. Sí se ve, profe. Rafa, ¿bien ahí? Puede ser por chat, ¿eh? Sí se ve. Perfecto, ok. Bueno, destrezas. Ok, Rafa, gracias. Destrezas, características del entrevistador. Habíamos quedado, ¿no? Que pues un entrevistador debe de tener, pues como su nombre lo dice ahí en el título, pues ciertas características y destrezas, ¿no? Pues que el entrevistador es el elemento a cargo de la entrevista. Él define los roles, los tiempos, ¿no? De la entrevista, además de los temas que se han de tratar, ¿no? Nos habíamos quedado, creo que por aquí, en esta diapositiva. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta acá. ¿Han realizado alguna entrevista a ustedes, grupo? ¿Han realizado alguna entrevista? Yo no me acuerdo, maestro, pero creo que no. Ok, Jimé, ¿en otra materia? Ok, Brenda, sí. ¿En alguna otra materia? O en, no sé, en la vida laboral, en la parte de trabajo, alguna entrevista. Por ahí platicamos la otra vez de que pues alguien estuvo en una entrevista, ¿no? Pero ahora como entrevistadores, ustedes, ¿no? Nadie. Ok. Bueno, entonces les digo, el entrevistador es el elemento a cargo de la entrevista. Él define los roles y los tiempos de la entrevista, además los temas que se han de tratar. Eh, Podemos checar en internet, yo les recomendaría eso, que buscaran en YouTube, ¿no? Entrevistas y observen, pues ahora sí, pues la conducta, las palabras, la actitud, la forma como se da la entrevista, ¿no? Ahorita a ver si nos da tiempo, si no lo checamos la próxima sesión. Pues entonces lo ideal es que nos demos cuenta que en efecto el entrevistador pues es la figura central, ¿no? De la entrevista y que hay muchos tipos de entrevista. Ya hablamos que pues hay clínica, forense, médica, ¿no? Laboral y social, pero en este caso la que nos compete pues es la educativa, ¿no? O pedagógica o psicopedagógica, ¿no? Para una cuestión de orientación educativa. Supuestamente los rasgos de personalidad que debe de tener el entrevistador, pues autoconocimiento, autoaceptación, autoconfianza y autorrealización. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, una persona que pues ya tenga estudios, tenga esta combinación de estudios previos, puede ser cualquier profesionista,
¿no? Y por ejemplo, trabajador social, psicólogo, médico, psiquiatra, comunicólogo, sociólogo, antropólogo, pues llevan o llevamos pues ahora sí que conocimientos o materias sobre la entrevista, ¿no? Tipos de entrevista, cómo hacer una entrevista para obtener información. Acuérdense que el objetivo es obtener información, cierta información, ¿ok? Dependiendo de la entrevista. Entonces el entrevistador pues debe tener autoconocimiento, ¿no? Conocimiento y autoconocimiento, un conocimiento de sí mismo. ¿En qué nos sirve esta cuestión del autoconocimiento, no? Pues sobre todo en la regulación de emociones, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De que a lo mejor creencias de políticas, ¿no? De ideas políticas, de ideas religiosas, de ideas sobre género y sexualidad, etcétera. Entonces, pues el entrevistador debe tener este autoconocimiento de sí y esta autoaceptación, por ejemplo, ¿no? A lo mejor la persona es católica, ¿no? Y está entrevistando a algún ateo, ¿no? Y pues bueno, esa conversación o esos, digamos, factores, ¿no? Que tienen o rasgos de personalidad que puede tener, eh, eh, por ejemplo, el entrevistador, ¿no? Y que entre en conflicto o en desacuerdo con el entrevistado, pues puede llevar a que la entrevista se acabe o termine mal o no obtengamos la información, ¿no? Entonces la autoaceptación, ¿no? Como esta parte de entender cosas de mí, límites de mí, ¿no? Capacidades de mí, fortalezas de mí, ¿no? Pero también debilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva a la autoconfianza, o sea, debe de tener confianza en sí mismo la persona, un entrevistador. No sé, ahorita que estamos hablando de entrevistador, ¿a quién se les viene a la mente alguien de la farándula o de la política o del periodismo o de la televisión, grupo? ¿Quién, a quién han visto, a quién conocen que sea entrevistador o que entreviste a gente, grupo? ¿A quién han visto? ¿A quién ven? O inclusive ahorita en YouTube, ¿no? Este, pues hay muchos youtuberos, ¿no? Ahora llamados también influencers, o ¿cómo ven ese tipo de entrevistas o qué han visto? Puede ser por chat, ¿eh? También la participación, acuérdense. A ver, ¿los escucho o los leo? ¿Quién conocen como entrevistador de televisión, de YouTube o de otro medio? Pues, ¿O por ejemplo, puedes? ¿no? Está la periodista esta Adela Micha, ¿no? Que se dedica mucho a hacer entrevistas a políticos, a actrices, actores. Ok, muy bien. Está la periodista, ¿no? Adela Micha, en efecto. ¿Y qué has visto en ella? ¿Qué has visto en sus programas de ella cuando hace entrevistas? ¿O qué te gusta de ella, por ejemplo, en su forma de entrevistar? Pues, O de... Sí, pues una, ahora sí que de las formas, ¿no? De que ya tienen.
programado mentalmente todas las preguntas que va a hacer, no necesariamente tener una hoja y un papel, ¿no? Sino que pues ya las preguntas las tiene, o a lo mejor las tiene en un papel, las va leyendo la forma en que entrevista, no sé, la seguridad, ¿no? Que luego tiene. Ellos ya son profesionales en eso. Correcto, ¿no? O sea que, pues, esta persona, Adela Micha, pues puede hacer una entrevista a veces con un papel ahí, ¿no? En sus piernas, ¿no? Que puede llevar una entrevista, una guía de entrevista, o sin ningún papel, ¿no? A manera de conversación, pero sí sabe qué preguntar o qué preguntas hacer, ¿no? Pues, como dice su compañera, por la cuestión de la experiencia, pues esto obviamente es su trabajo y que ya lo ha realizado mucho tiempo. Entonces eso le genera a ella confianza, ¿no? Una autoconfianza que también se ve en la hora de la entrevista o al momento de la entrevista, ¿no? En este caso, ¿ok? Muy bien. Entonces, autoconfianza, grupo, esto obviamente que todo trabajo que se va haciendo todos los días durante muchos años, pues nos genera un nivel de experiencia, de experto, y eso nos genera una cierta, más bien nos genera confianza. Confianza en sí mismo, ¿no? Confianza en uno como persona, pero también como profesionista, como empleado, como trabajador, etcétera. Como aquí está comentando su compañera de esta periodista Adela Micha, ¿no? Y pues eso pues nos lleva a una autorrealización, ¿no? ¿Por qué? Porque el entrevistador, ¿no? Pues va a vivir de esto, vive de esto, ¿no? Y también se vuelve algo como que muy, ¿cómo les diré? Muy de experiencia, muy pues también de arte, y sobre todo que van buscando la fama. A veces algunos no, a otros sí, ¿no? Que se vuelven famosos en sus canales de televisión o de YouTube o según el medio en donde estén, ¿no? Y eso pues obviamente genera mm, pues una autoconfianza, una, una fuerza personal que se ve en el entrevistador, que se ve a la hora de entrevistar, ¿no? En este caso. Entonces, por eso, grupo, yo les recomiendo que practiquen, no necesariamente que tengan que ser una cuestión de trabajo o para una tarea, ¿no? Es como una práctica, ustedes después de hacer la tarea, pues pueden hacerlo continuamente, ¿no? Porque entre más lo hagamos, pues es más la experiencia, más el conocimiento y más pues ahora sí que la confianza que vamos teniendo por el aprendizaje. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta acá, grupo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Ok, Brenda. ¿Alguien más? Ok, No. Annalyn. Muy bien, Jimé, gracias. Bueno, entonces continuamos. Entonces el entrevistador debe operar disociado. ¿Qué entienden por disociado? Operar disociado, grupo. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden por disociado? Pueden buscar en su teléfono, ¿eh? Si están en el celular o ahí en su computadora también. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es su pregunta? ¿Qué,
¿Qué entienden por disociado? Aquí dice el entrevistador debe operar disociado. ¿A qué se refiere esto de disociado? Pues yo busqué el disociado, qué significa, me pone que es separar algo de otra cosa a la que estaba unida. Ok, muy bien. Qué Juanita. Sí, fuiste tú, Juanita, ¿verdad? Ok, Juanita, gracias. En efecto, ¿no? Lo que la palabra disociado, le digo, pueden buscar la palabra separado. O sea, el entrevistador debe operar separado, ¿no? De la entrevista, ¿no? Actuando como una, como dice aquí, actuando con una identificación proyectiva con el entrevistado. O sea, sí se va a identificar con el entrevistado, pero no se va a dejar llevar por lo que se diga, comente, se haga, no se haga, en la entrevista o por el entrevistado. Como les digo, o sea, tú puedes estar entrevistando a alguien y de repente el entrevistado se puede poner grosero, ¿no? No sé, con cuestión, algún tema religioso, político o de género, ¿no? De X, ¿no? Y entonces tú no puedes, como ponerse al tú por tú con el entrevistado. Si te, tú- se- si te pones al tú por tú con el entrevistado, estás asociando, te estás identificando con el problema. Entonces, por eso dice, el entrevistador debe operar separado, disociado, o sea, como una manera neutral, para que me entiendan, ¿sí? De una manera ni de un lado ni de otro, sino de una manera central, ¿ok? Neutral. Y entonces, pues bueno, ya lo que debemos hacer ante un entrevistado que se ponga grosero, que se ponga, no sé, alterado o X, pues nosotros debemos poner calmados, no contestar, no responder, porque responder, contestar, ponerme al tú por tú con el entrevistado es asociarme o es identificarme, ¿no? Con el problema y con el entrevistado. Y entonces, pues ahí se va a romper el proceso de entrevista. Entonces, tenemos que actuar y estar de una manera neutral, separada, diferenciada, disociada, para que me entiendan. ¿Sí se entiende el grupo? ¿Sí se entendió este concepto? ¿Cuál sería un ejemplo de esto que lo estoy diciendo? Ya les puse uno, pero a ver, póngame uno. Es como dice acá, miren, dice abajo también, dice permaneciendo fuera de esa identificación, ¿no? Del problema o del entrevistado, de lo que está diciendo, cómo está actuando, lo que te está atacando o X, ¿no? O sea, debe permanecer fuera de esa identificación, observando y controlando lo que ocurre. ¿Qué va a controlar? Pues su conducta, su emoción, su comportamiento, ¿no? Su tono de voz, etcétera, etcétera. De manera de ir graduando y así el impacto emocional, ¿no? Y de la y ante la desorganización ansiosa, o sea, porque también te puede generar ansiedad, ¿no? Que el entrevistado se ponga alterado, grosero, que no quiera contestar, etcétera, etcétera. Pues a ti te puede poner como entrevistado ansioso, entonces tú no debes de actuar, ¿no? De esa manera, ¿no? Porque como dice aquí,
graduar así el impacto emocional, ¿no? Que te puede producir esa cuestión, ¿no? De actitud del entrevistado, ¿no? Y sobre todo, pues que no caiga en la desorganización ansiosa, ¿no? Que quiere decir, pues que también tú te pongas ansioso o te empieces a poner presionado o nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues entonces, pues ya no se puede llevar a cabo la entrevista. Entonces, por eso dice el entrevistador debe operar disociado, separado, diferenciado, ¿no? Del tema, del problema, de la actitud del entrevistado, de la conducta del entrevistado, de las emociones del entrevistado. ¿Sí se entiende, grupo? Sí, profe. Sí, Profe, y por ejemplo, en la entrevista, ¿nos tenemos que grabar o no sé, tomar fotos o solamente responder las preguntas que nos va a enviar, ¿no? El archivo. sí. De hecho, ya tienen todo arriba del material, ya lo tienen en la plataforma. Este, Miren, en este caso no les puse que hicieran un video, ¿no? Pero que sí tomaran una, dos, tres fotos nada más, ¿no? Como evidencia, ¿no? Y obviamente, pues, se le tiene que pedir permiso al entrevistado. Si él quiere, si no quiere, pues no, ¿ok? No hay problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, aquí parte de lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con personas y en este caso, pues, al realizar un test o realizar una prueba psicológica o una entrevista, o etcétera, siempre hay que tener en cuenta la opinión del entrevistado, ¿no? Entonces, siempre pedir permiso. Oye, te puedo tomar una foto, que nada más es una foto de evidencia Profe, y acá, sí, una duda. Es que yo, por ejemplo, yo lo pensaba hacer con un primo, pero pues es que ah, no estamos en el mismo, o sea, en el mismo lugar, porque él está en ah, Veracruz y yo estoy en Jalapa, y lo puedo hacer por videollamada, o sea, de tomar la foto así en videollamada. ¿qué aplicarías? ¿Aplicarías los test y la entrevista Ajá, por videollamada? ajá. Ok, bueno, acá los comento son mínimo tres entrevistas, o sea, tres personas. O sea, ya tienes uno, Rafa. Entonces, sí, si lo vas a hacer por vía, por videollamada, ¿no? Pues ahora sí que pues vas a necesitar otra, no sé, hacer captura de pantalla o no sé cómo puedas tomar la evidencia, ¿no? En este caso que estás y pues aplicando las pruebas, ¿no? Y la entrevista. Ahí tendrías tú que ver la manera, ¿no? En cómo, Sí, pues pensaba tomar captura de pantalla, o si no, de igual grabarlo si quería. ok, nada más unos minutos, un minuto, no mucho, ¿no? Nada más como evidencia, No, ¿vale? ok, No, profe. no toda la entrevista, para que me entiendas. ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, miren, Yo, perdón, ajá, profe, sí, dime, sobre los cuestionarios, para sígueme. subirlos tenemos que tomar fotos y convertirlos en PDF o solamente las fotos las subimos. No, se va a subir la entrevista, el resultado nada más de la aplicación del test. Por eso ahorita me voy a apurar, ¿no? Para que chequemos los tests tan fáciles, no se preocupen, son de orientación vocacional, no son psicológicos, ¿no? O psicométricos o de personalidad. Que lo ideal sería que viéramos eso. No sé, voy a tratar de proponer un
un curso, taller, ¿no? De pruebas psicológicas para ustedes, porque pues sería lo ideal, ¿no? Pero meternos en ese rollo es llevarnos tiempo ahorita. Entonces, les puse dos tests, ahorita lo checamos, nada más terminamos esto rápido. Checamos el formato de entrevista y los tests que van a aplicar, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a entregar? Nada más los resultados, ¿ok? ¿Vale? Ya si quieren pueden subir el formato de la hoja de llenado nada más, pero ahorita les indico bien, ¿no? Para que no genere más dudas en este caso, ¿sale? Entonces, Ok, miren, gracias. sí, Jimé. Entonces, miren, la persona del entrevistador debe ser empático, significa compartir, sentir lo que siente el otro, el ser humano, o sea, el entrevistado. Es un fenómeno preconsciente que puede provocarse e interrumpirse conscientemente, ¿no? Aquí por eso les digo que se dan también procesos psicológicos, ¿no? Procesos conscientes e inconscientes, ¿no? Y cuando hablamos de inconscientes, hablamos de teoría psicológica y de psicoanálisis, ¿no? Estas cuestiones que a veces están en juego entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Que se da de manera psicológica, de manera invisible. Pero en esta cuestión, pues la empatía es ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Por eso les digo, tú puedes estar entrevistando, no sé, un ejemplo, chavos, ahorita está con este rollo, no sé si ya lo están viendo o tienen alguna información de los Térida, ¿no? De estas personas que se visten como animales porque se perciben como animales, ¿no? Que se visten como perros, como gatos y andan así en la calle. Y pues creo, no sé de dónde viene el nombre de Térida. Pero bueno, ahí si tú vas a entrevistar a alguno de ellos, tú no tienes por qué cuestionarlo, por qué juzgarlo, por qué, ¿cómo les diré? Se dice en sociología, en antropología y en psicología se dice satanizarlo. Satanizarlo es un concepto que significa que cosa que no entendemos o que no esté dentro de nuestro marco de creencias, lo vemos como algo malo, como algo negativo, como algo fuera de lugar, como, sí, como algo malo. Entonces, eso es satanizar. Entonces, no podemos satanizar esa conducta de estas personas. Entonces, imagínense, si vas como entrevistador, pues debes ser empático, o sea, respetuoso, o sea, tú no entiendes por qué esta persona se viste así, ¿no? Y lo que quieres con la entrevista es sacar información, ¿no? Sobre de por qué estas personas se visten de esta manera o qué significa este movimiento o qué piensan o qué sienten. Entonces, si yo me pongo, este, pues grosero, los juzgo, los desvalorizo, les falta el respeto, etcétera, pues no estoy siendo empático, ¿sí? No estoy siendo empático. Entonces se rompe pues esa relación, ese contacto, ese vínculo entre el entrevistador y el entrevistado, ¿ok? Otro aspecto es la intuición. Se relaciona con el momento preciso en que el entrevistador deberá hacer una intervención para que la persona siga hablando con un ajá, ¿no? O sea, para que la persona siga hablando. ¿Por qué? Porque ha pasado que, por ejemplo, me pasó en México, yo estaba en la calle, ¿no? Y entonces pues llegaron unos de la televisión, me preguntaron si podía hacerme una entrevista sobre un tema, ¿no? No me acuerdo qué era, sobre cuestiones de ahí de la ciudad, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, ya, pues yo accedí, pregunté cuánto tiempo, dice, no, pues unos 2, 3 minutos máximo. Pues ya buscamos un lugar, ya me empezaron a hacer la entrevista
pero el entrevistador fue empático, intuitivo, ¿no? O sea, dejó que fluyera y que yo hablara, ¿no? No me interrumpió, no juzgó, etcétera, etcétera. Entonces, si tú, por ejemplo, juzgas o estás en la entrevista o a mitad de la entrevista y tú juzgas o haces algo o dices algo, ¿no? La persona puede dejar de hablar. O la persona te puede decir, no, sabes que ya está acá. O no, ya no me interesa. No, es todo lo que tengo que decir. Entonces tú ahí estás cortando la conversación. Estás dejando que se limite la fluidez del habla, de la conversación. Entonces aquí es esta capacidad, ¿no? Que debe tener el entrevistador, como dice aquí, para que el entrevistado pues siga hablando, ¿no? Siga platicando, conversando, dando información, ¿no? Entonces, parte de eso es una intuición. ¿En qué momento preciso podemos hacer una pregunta, cambiar de tema, ampliar más sobre el tema o de plano no tocar el tema, ¿no? Entonces, como una intuición, ¿no? Empatía o intuición también, ¿no? Debe tener entrevistador, esta capacidades, ¿no? Este, y estas características del entrevistador. Y bueno, factores para un buen desempeño del entrevistador, ¿no? Los que platicábamos, voz serena, audible, segura, posición corporal que refleje seguridad, profesionalismo y serenidad, establecer empatía con naturalidad y oportunamente, mantener contacto visual con el paciente o cliente o entrevistado, recabar con precisión, agilidad la historia. Aquí es como es psicológica, pues habla de historia clínica, pero nosotros vamos a ver la historia pedagógica, ¿no? La historia de desempeño escolar, ¿no? Indagar qué originó que el entrevistado decidiera acudir a la consulta, ¿no? En este caso, pues sería a la cuestión de la evaluación psicopedagógica o de la orientación educativa o de la orientación vocacional, ¿no? Indagar por qué quiere, ¿no? O qué, si lo necesita o no, necesita la orientación, en fin, hacer un sondeo, una cuestión de entrevista, ¿no? Para encontrar los motivos, razones, ¿no? Por cuál está ahí el entrevistado, ¿no? Y para qué quiere hacer la entrevista, si va a ser de utilidad o no, en fin, todo ese tipo de preguntas que debemos para obtener información. Ahora, ¿qué evitar en una entrevista? Evitar hacer preguntas que introduzcan las respuestas. ¿Qué entienden por eso, grupo? Evitar hacer preguntas que induzcan las respuestas. ¿Qué sería evitar hacer preguntas que induzcan las respuestas? Un ejemplo, Sería como decirle las respuestas casi por en las ejemplo, ¿no? preguntas. Ujú. Oye, ¿verdad que cuando viste al maestro o la maestra fulana de tal, te pusiste nervioso? Esa es una pregunta ya con la respuesta. ¿Por qué, grupo? Porque son preguntas cerradas, nomás de sí o no. Y también porque ya le está metiendo, ¿no? Indicando que se puso nervioso. O sea, lo está condicionando. A lo mejor el alumno, la alumna, no sintió nada, no pensó nada cuando vio el maestro o la maestra, ¿no? O la directora o el director.
Pero si yo pregunto, oye, ¿verdad que te pusiste nerviosa o nervioso cuando viste a la directora o al director? Esa es una pregunta que ya va induciendo una respuesta. Sí, sí me puse nervioso, pero también estamos limitando, ¿no? Si puede decir sí o puede decir no, pero ya estamos induciendo a que se puso nervioso, ¿no? En vez de preguntar, oye, ¿qué sentiste o qué pensaste cuando viste a la directora o al director? Ahí no metemos ninguna condición, por ejemplo, ¿no? O respuesta inducida, ¿no? Es una pregunta general y esa pregunta es mejor que decir, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste cuando viste, te pusiste nervioso cuando viste al director o la directora? Pues no, o sea, es ¿qué sentiste o qué pensaste cuando viste al director o la directora? Quitamos esa condición. Entonces, muchas veces caemos en este error al momento de entrevistar porque hacemos preguntas que ya inducen la respuesta. Y como dice el compañero también, sí o no, ¿no? ¿Verdad que te gusta fulano de tal o fulana de tal? Sí, no, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Entonces, les voy a repetir aquí, evitar preguntas que induzcan a las respuestas. Por eso es importante aprender a hacer preguntas, porque también el diseño de preguntas, aunque no lo crean, pues es vital para la información que vamos a obtener. Evitar repetir preguntas que ya han sido respondidas, ¿no? O sea, eh, oye, ¿qué pensaste cuando viste al director? ¿Te sentiste nervioso, va? Ya le había dicho que sí, ¿no? Y lo vuelve a preguntar o en otro momento le pregunta la misma pregunta, a lo mejor con diferente forma. Entonces, pues bueno, ya estamos haciendo como que preguntas repetitivas. Cuidar eso. Utilizar el silencio o silencios cuando sean necesarios. Miren, a veces hay gente que no quiere hablar, hay gente que a veces podemos tocar temas que no quieren o podemos herir susceptibilidades con ciertos temas, ¿no? Y hay gente que se calla, hay alumnos que se callan, ¿no? Entonces, pues poder respetar esos silencios, no forzar a que conteste o pregunte, perdón, responda, ¿sí? Lo ideal es mejor mantener el silencio, lo que el entrevistado pues el tiempo que lo necesite, ¿no? O sea necesario, ¿sí? También nosotros podemos utilizar silencios, pero aquí sí ya se necesita mucha experiencia, un grupo, el entrevistado, para utilizar los silencios en una entrevista, ¿no? O sea, saber cuándo quedarse callado, ¿no? Entonces, pues bueno, son cuestiones, pero evitar el silencio, ¿no? O silencios. Es una forma y otra usar el silencio cuando sea necesario, nada más. Pero les digo, aquí se necesita mucha experiencia. Expresarse con un lenguaje accesible y formal para el entrevistado. O sea, pues hablar, ¿no? De una manera entendible, a veces hasta con su mismo lenguaje, ¿no? De los entrevistados. Por ejemplo, eh, sirve muchas veces, ¿no? Cuando estamos hablando con jóvenes, ¿no? Ya sea secundaria, prepa, a veces utilizar alguna expresión que utilizan ellos, ¿no? ¿No? Esas clásicas que ahorita tienen, que también ya tienen algunos adultos, eso de que por dos, ¿no? Y que, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues podemos usar también ese tipo de lenguaje, pero sobre todo lenguaje coloquial, o sea, no usar tecnicismos, ni conceptos, ni teorías, ¿no? Sino un lenguaje accesible, ¿no? Entendible y formal para el entrevistado.
promover que el entrevistado se explaye lo suficiente, ¿no? O sea, promover que el entrevistado se explaye lo suficiente. Aquí es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque a veces sí es necesario indagar más sobre algún tema y entonces sí necesitamos que el entrevistado hable, ¿no? Se explaye. Pero a veces también puede haber entrevistados que hablen mucho. Entonces, al menos, amor, tú vas en la primera pregunta y ya lleva como 5 o 10 minutos hablándote de lo mismo tema, ¿no? De la primera pregunta. Entonces, tú ya estás perdiendo tiempo ahí, ¿no? O sea, también hay que ver, ¿no? Que medir que el entrevistado no se explaye tampoco. Así como promover, también medir o limitar que el entrevistado se explaye, ¿no? En algunos temas, porque necesitamos tiempo para hacer otro tipo de preguntas o más preguntas. Evite refutar agresivamente o ofender al entrevistado, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Si están hablando religión, política, sexualidad, género, etcétera, esos temas son ríspidos en la gente. Lo vemos nada más con la familia, ¿no? Cuando empezamos a hablar de estos temas. Y pues a veces terminamos en conflictos o en peleas, ¿no? Solo imagínense en una entrevista, ¿no? Entonces, evitar refutar agresivamente, ¿no? O ofender al entrevistado. Evitar con amabilidad y prudencia que el entrevistado se extienda sin necesidad, lo que les platicaba hace rato. Abordar de manera sistemática las áreas o etapas de la vida del entrevistado según el grado de cercanía o pertenencia para el diagnóstico. Aquí, pues bueno, dependiendo, ¿no? Pues ahora sí que el tipo de entrevista, ¿no? Pues va a ser necesario si hablemos más sobre algún tema o tengamos más tiempo o dar más tiempo o realizar a veces la entrevista en dos momentos, o sea, ¿qué quiere decir? En dos sesiones, ¿no? En tres sesiones, dependiendo de... Entonces, aquí valorar en caso necesario factores físicos biológicos que puedan estar participando en la problemática y de ser necesario hacer la canalización pertinente. Entonces, identificar si hay algún problema físico, alguna enfermedad, alguna cuestión biológica, alguna una discapacidad, alguna limitación, ¿no? Que puedan estar participando en el problema del entrevistado. En este caso, pues del desempeño escolar del alumno, ¿no? No sé, en las cuestiones del aprendizaje, en los problemas de socialización, de lenguaje, de habla, de atención, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que valorar esos, identificar esos factores, ¿no? Que pueden estar ahí. Y pues ya entonces, identificándolos, pues bueno, hacer luego la canalización pertinente, ¿ok? No preguntar aspectos de la vida íntima, ¿no? Del entrevistado, a menos que sea pertinente. Igual, grupo, pues si acá, pues les digo, a veces tenemos que pedir permiso, ¿no? No sé, sobre todo con jóvenes, ¿no? Adolescentes. Si estamos hablando en una entrevista y en la entrevista viene un apartado acerca de sexualidad, pues tú tienes que pedir pues permiso o ser un poco diplomático, tener tacto, ¿no? Oye, te puedo preguntar sobre tu vida íntima o, por ejemplo, si tienes novia, tienes novio, si ya tuvieron relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Pues se tiene que pedir permiso, se tiene que sondear primero. No vas a hacer las preguntas directas y sin permiso al entrevistado en este caso, ¿no? Les digo, aquí como dice, a menos que sea pertinente, ¿no? Retroalimentar las expresiones espontáneas del entrevistado que sugieran propósitos activos para resolver su problemática. O sea,
También aquí, por ejemplo, em, siempre retroalimentar. ¿Qué es la retroalimentación? Eh, pues regresar la información al entrevistado, ¿no? Ok, pues mira, realmente tu problema de matemáticas, pues creo que lo tienen muchos alumnos como tú, pero muchos han salido adelante porque han tomado clases extra o han tenido talleres de nivelación y mira, ahí están, ya están en tercero. O sea, esta retroalimentación positiva con el entrevistado, ¿no? Según su problemática. No adelantar recomendaciones, consejos o propuestas. O sea, no podemos dar ni consejos, ni propuestas, ni recomendaciones sin saber primero, ¿no? Qué es lo que está pasando, sin identificar el problema. ¿No tengan aquí alguna duda, pregunta, grupo? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, por mi parte no. Ok, miren, por ejemplo, nada más aquí en vida íntima del entrevistado, que estás hablando del noviazgo, estás hablando de sexualidad y, por ejemplo, eh, no le hayas pedido permiso o avisado al entrevistado y tú empiezas a hacer preguntas, ¿no? De su vida íntima. Por eso siempre se pide como que este permiso, ¿no? Para ver cómo reacciona, cómo responde el entrevistado. Y si vemos que asiente que sí, ¿no? Y pues bueno, hacemos las preguntas que vengan en la entrevista, pero si no, pues no, no se tocan, se saltan las preguntas, ¿no? Entonces también lo que se debe evitar es dar consejos moralistas, establecer de común acuerdo con el consultante la fecha y hora para la próxima cita. En este caso, pues el consultante es el entrevistado, ¿no? Si va a haber una continuidad en la entrevista o si se hizo la entrevista y nos dio tiempo en la primera sesión o en la primera hora o hora y media que estuvimos con el entrevistado, porque a veces por las pláticas, por las preguntas, por los tiempos, no podemos terminar o concluir. Entonces, pues establecer un acuerdo, ¿no? Próxima fecha y hora, ¿no? Realizar un cierre formal de la entrevista. ¿Qué quiere decir? Pues ir como diciendo, ¿sabes qué? Pues mira, ya con esto vamos cerrando. A lo mejor nada más nos faltaría hablar sobre tu vida familiar o tu vida de trabajo o alguna problemática con alguna materia, etcétera, etcétera. ¿Sí se va entendiendo, grupo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y bueno, pues ya llegar a las conclusiones con el entrevistado, según la entrevista, hacer una retroalimentación con los resultados obtenidos. Orientar al entrevistado sobre las posibles consecuencias, ¿no? De cualquiera de sus decisiones. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en la cuestión pedagógica, ¿no? O sea, a lo mejor, mira, si no buscas apoyo fuera de la escuela sobre matemáticas, sobre álgebra, etcétera, pues te va a costar más difícil, va a ser más difícil para el próximo año, ¿no? Para el segundo, tercer, cuarto semestre, etcétera, etcétera. O para el examen de admisión en alguna universidad. Entonces, hablar de las consecuencias de, ¿no? Ahora, cualidades a dominar por parte del entrevistador para ir cerrando.
esta parte para que vayamos viendo los formatos. Entonces, mostrar interés por lo que la persona eh, está, se está entrevistando, ¿no? A la persona que se entrevista, en este caso, el entrevistado y sus problemas, ¿no? O sea, mostrar interés, ¿no? Ser empático, ser humano, ser comprensivo, ¿no? Ante su situación, ¿no? En este caso, pues obviamente cuestiones, no sé, de reprobación, de bajas calificaciones con alguna materia, el ausentismo a la escuela, el bajo desempeño, la poca motivación, etcétera, etcétera. Ya, hay que ser sensibles ante esas situaciones, ¿no? Del alumno y apoyarlo, guiarlo, orientarlo. Por eso es esta cuestión de orientación educativa. Y a veces pueden ser problemas emocionales. Entonces también ahí tenemos que, pues, mostrar interés, ¿no? También por sus emociones. Por eso les digo, si hay alguna problemática de pareja, de novios, o en la casa, o la familia, o con algún otro alumno, o en sí mismo, por cuestiones de la vida misma, ¿no? De la existencia. Comprender y emplear el lenguaje del entrevistado, ¿no? A veces les digo, pues sí nos sirve utilizar palabras que utilizan los chavos, ¿no? Modismos, no sé, para ver que hay esta cuestión de empatía o de igualdad, ¿no? Comprender por qué el entrevistado experimenta determinados sentimientos también, ¿no? Y por eso les decía la empatía, ¿no? Porque pues a lo mejor para nosotros, ¿no? El hecho de que repruebe, pues no tiene ningún problema emocional, pero a lo mejor para él sí, porque a lo mejor lo regañan en su casa su mamá o su papá, y eso lo pone ansioso, ¿no? O lo maltraten, ¿no? En fin, por ese tipo de cosas, por esas calificaciones reprobadas o en fin, ¿no? Entonces sí, tenemos que tener aquí cierta empatía, ¿no? Esta cuestión afectiva hay que estar pendientes, ¿no? Y atentos ante estas problemáticas de los alumnos, en este caso, pues los entrevistados. Recapitular y asumir adecuadamente los elementos de la historia del entrevistado, ¿no? O sea, aquí pues hacerle como un resumen, ¿no? De toda la situación que se ha escuchado o visto en la entrevista. Saber preguntar adecuadamente el momento oportuno y saber utilizar señales no verbales también. Entonces, miren, aquí también hablamos del lenguaje no verbal, ¿no? De mínimo de sonreír, ¿no? De también tener una cara alegre, porque imaginen ustedes como entrevistadores, tienen así la cara como de, ¿no? De Frankenstein o así como de enojado, de Grinch y todo, pues también eso está mandando información al entrevistado, ¿no? O de enojo, no, pues un lenguaje verbal, perdón, no verbal y de posición tranquila, pero también de gesticulación, ¿no? Sonriente, calmada, serena, amable, etcétera. Tener autodominio, paciencia requerida para respetar el ritmo de los entrevistados. Hay jóvenes o hay entrevistados que no hablan y tú por más que les preguntas y les dices y tratas y le no te contestan o no quieren hablar. Ya empezaste la entrevista, ¿no? Entonces, pues bueno, tener paciencia, autodominio. Identificarse con el entrevistado sin que su estado emocional se afecte por los problemas. ¿Qué quiere decir? Pues otra vez la parte emocional, sí tener empatía ante la situación emocional del entrevistado, pero no identificarse con ese problema en el entrevistado. ¿Sí? Ya acuérdense de mantener una disociación, una separación.
Entonces, pues, ¿sabes qué? Lo único que te puedo ayudar es a lo mejor canalizándote con algún especialista o profesional. Voy a hablar con tu papá, voy a hablar con tu mamá, voy a hablar con un maestro para buscar una solución. A que digas, no, pues yo te voy a ayudar, no, mira, que dame tu teléfono, yo te voy a hablar y que échale ganas y que, no, o sea, ¿ok? Eso es identificarse con el entrevistado. Entonces, lo que no queremos es eso. Necesitamos cuidar, dominar eso. Por más que queremos ayudar al entrevistado, pues mantener una distancia. Entonces, pues decir, ¿sabes qué? Te voy a canalizar, te voy a dar algún teléfono, o puedes ir a este lado, puedes ir a esta institución, puedes ir al DIF, puedes ir con este especialista, hablar, etcétera. Valorar a los entrevistados y hacer que se sientan seguros y motivados. Entonces, miren, la entrevista grupo es un arte, es el arte de preguntar. Dentro de la entrevista, las preguntas tienen como fin primordial traducir los objetivos específicos del entrevistador en un mensaje capaz de llegar efectivamente al entrevistado y proporcionar la información que realmente precisamos encontrar. Por lo tanto, las preguntas podrán ser planteadas siempre y cuando se respeten los objetivos originarios de la entrevista. ¿Aquí alguna duda? No, maestro, ahí no. Maestro, tengo una duda sobre la última actividad del informe psicopedagógico, en cómo lo vamos a realizar. Bueno, entonces, a ver, ya para ir cerrando. Ok, que estaba fallando mi micrófono. Ya, ok, ya chequé. Gracias. ¿Sí se escucha? Ya se escucha, profe. Ok. Bueno, entonces, miren, el arte de preguntar es la entrevista. La entrevista es el arte de preguntar.
¿no? Entonces tenemos como que esta, ¿cómo le diré? Esta posición de que aparte que es una herramienta, pues también es un arte, es una técnica, ¿no? A depurar, como cualquier trabajo, ¿no? Como cualquier oficio, como cualquier habilidad. Entonces, dentro de la entrevista, ¿no? Es tener los objetivos, ¿no? Del entrevistador en un mensaje capaz de llegar efectivamente al entrevistado, o sea, ser claro, ser entendible, para que nos pueda proporcionar la información precisa que necesitamos. Por lo tanto, las preguntas podrán ser planteadas siempre y cuando se respeten los objetivos originarios de la entrevista. O sea, yo no me puedo salir de la entrevista o del objetivo de la entrevista, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque entonces, pues bueno, necesitamos información y lo que queremos es esa información para luego analizarla, para luego hacer un diagnóstico y luego un pronóstico y luego una manera de tratamiento o buscar las mejoras o sugerir cómo ayudar a ese. Entonces también, pues tenemos que tener esta capacidad de escucha, ¿no? De una manera eficaz. Poner atención, ser perceptivos, ser concentrados, tener buena memoria, ¿no? Atención, por eso les decía, evitar distractores, celular, alarmas, ruidos alrededor, gente, no todo lo que puede ser un distractor de atención, ¿no? Percepción, estar atento a lo que diga y haga el entrevistado. Sí, acuérdense que el lenguaje no verbal, estar concentrados, ¿no? O sea, no estar pensando en otra cosa o que ya estés ansioso de que lo quieras hacer por terminar y hacer la tarea, etcétera, y te estés distrayendo mentalmente, ¿no? O sea, también eso pues influye y pues a lo mejor se te pasa, ¿no? Y por no estar concentrado, alguna palabra o algún dato que te pueda haber dicho el entrevistado de manera verbal o algo que haya hecho, ¿no? Al momento de la entrevista. Tener buena memoria, retención, o sea, ir como que grabando mentalmente los datos, ¿no? Que más nos den información sobre pues, la entrevista pedagógica. Acuérdense, el objetivo aquí es una orientación educativa, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una cuestión psicopedagógica, ¿no? Y tener eso en mente. Y por último, pues que se van a encontrar con diferentes tipos de entrevistados, ¿no? El tímido, el agresivo, el manipulador y el embustero. Pues el tímido, pues obviamente, ¿cómo harían hablar a un chavo, a una persona? Si es altamente callado. El agresivo, que le digo que puede llegar con actitud, ¿no? Este, y pues a lo mejor ponerse un tono de voz alto o X, nosotros no podemos contestar ni ponernos tampoco agresivos, ¿no? En el caso del tímido, pues tratar de que hable, pero pues también respetando, ¿no? Su personalidad. Tampoco podemos presionar a que hable, ¿no? A fuerzas. El manipulador te puede decir cualquier cosa, ¿no? Con tal de que ya salga de la entrevista. O te puede decir mentiras, o te puede dar datos falsos, etcétera, o puede usar la entrevista a su favor. El embustero igual, te puede dar información falsa, ¿no? Y sucede, grupo, aunque no lo crean. Sobre todo, ¿no? Hay mucho alumno que, no mucho alumno, mucha gente que no te dice la verdad en una entrevista, ¿ok? Por eso tú tienes que
Pues, ¿cómo les diré? Pues tratar de inducir, aquí sí, ¿no? Tratar de inducir o decir a que te conteste lo más honestamente y lo más sinceramente posible, porque es para su bien. Si se ve el grupo, la diapositiva, Sí se ve, profe. ok. Bueno, este es el formato de entrevista. Son 5 hojas, fíjense, esta, chequenlo por favor, ya lo tienen arriba en la plataforma, ¿sale? Está fácil de llenar, nada más es que lo lea, ¿ok? Bueno, aquí miren donde dice, por lo general, la entrevista, esta la vamos a llenar nosotros. ¿Qué quiere decir el entrevistador? No se le da al alumno que lo llene, ¿no? Uno lo va llenando. Entonces, tiene que ir, obviamente, haciendo las preguntas, datos generales, ¿no? Desde el nombre hasta escolaridad, ¿no? Semestre, edad, celular, correo, etcétera. Aquí donde dice escolaridad, pues si es regular, irregular, repetidor o equivalente. A lo mejor es repetidor de año, ¿no? O por alguna situación está irregular. Entonces hay un paréntesis y ahí en el paréntesis se pone una X, se pone un tache. ¿Ok? Aquí donde dice situación de riesgo por lo que se canaliza las tutorías, que es un formato de tutorías, pero también nos sirve para identificar problemas, ¿no? También que van a afectar al desempeño escolar. Este formato de entrevista se utiliza para el programa de tutorías en las escuelas, pero sobre todo este programa de tutorías tiene como objetivo de que evitar la deserción escolar, ¿vale? Y entonces pues nos ayuda este tipo de formato. Entonces pues aquí viene, ¿no? Situación de riesgo. Y aquí pues obviamente no se va a canalizar a una tutoría, que sería lo ideal, ¿no? Pero sí nos ayuda a identificar si el problema es académico escolar, personal social, económico, laboral. Por ejemplo, académico escolar, que si tiene problema con la materia, que no entienda, que si tiene algún problema con algún maestro o maestra, ¿no? Si, por ejemplo, no ha entregado tareas o no ha entregado actividades o proyectos, o si lleva exámenes reprobados, etcétera. Pues aquí se le pone un tache. Si nos habla el alumno, ¿no? Durante la entrevista, que pues él, oye, ¿cómo vas? ¿No? ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu desempeño escolar? ¿Cómo vas en la escuela? Ah, pues más o menos, ¿no? Oye, ¿y qué materias vas bajo, que tienes malas calificaciones o reprobado? No, pues tal es fulana de tal, ok. Entonces, si vemos que es un problema durante la entrevista, la plática, que es una cuestión escolar, pues le tachamos aquí escolar. Si hablamos de problemas personales, sociales, oye, platícame, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tu familia? ¿Tienes algún problema con la familia? ¿O en tu casa? ¿O en tu barrio? No, ninguno. Ah, pues no se pone nada. Y si te dicen, no, pues sí, problemas con mi familia, con mi papá, con mi mamá, X, pone un tache. Problema económico laborales. No, pues es que trabajo todos los días en un súper y ya no me da tiempo de estudiar, etcétera, etcétera. Los económicos laborales.
descripción general, ¿qué se pone aquí? Pues es un relato del problema identificado, ¿ok? ¿Qué entenderían por descripción general del relato del problema identificado? ¿Qué entienden, grupo I, por descripción general? Pues aquí se hace en descripción general, pues una descripción un poquito más amplia del problema que se identificó, ¿no? Si es problema académico, si es problema personal social, o si es problema económico o laboral. Mi ejemplo, no, pues es que voy bajo de la escuela, o no llevo las tareas, o no tengo bien los trabajos, o no he hecho dos exámenes. Entonces identificamos que hay un riesgo económico laboral que va a afectar el desempeño académico del alumno. Entonces aquí ya ponemos, ¿no? Bueno, este fulano de tal, pues el riesgo más evidente es el económico laboral. ¿Qué quiere decir? Que tiene que trabajar para mantenerse, porque a veces no tiene dinero para los pasajes, o dinero para comprar útiles, o dinero para comprar para el recreo, ¿no? Un ejemplo, yo cuando hacía esa entrevista, a veces, bueno, oye, ¿por qué no has venido a la escuela? Dice, maestro, es que no tenía dinero para el pasaje. Ah, ok. Entonces aquí ponían descripción general, ¿no? Fulano de tal, faltó tantas veces porque no tenía dinero para los pasajes, de forma breve. Entonces, identificar el problema, ¿no? Que va a afectar al desempeño escolar, ¿ok? O está afectando su desempeño escolar. ¿Sí se entiende hasta acá, grupo? Obvio, ustedes tienen que preguntar si tienen algún problema académico, escolar, si tienen algún problema personal, social, o si tienen algún problema económico o laboral. Aquí en laboral es trabajo, ¿no? O falta de dinero, o tener que trabajar para mantener sus estudios, etcétera. ¿Sí se entiende, grupo? Sí, profe. Ok. Y bueno, ya aquí viene un poco más estructurado. Por ejemplo, ya vienen las preguntas. Estas sí se tienen que hacer. Como está aquí en la entrevista. ¿Te sientes a gusto en la institución? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Entonces tenemos que aquí completar, ¿no? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? ¿Qué tan motivado te sientes en las actividades y tareas de tu escuela, no? Muy motivado, poco motivado, nada motivado. Cualquiera de las respuestas, entonces el por qué. ¿Por qué muy motivado? ¿Por qué poco motivado? ¿Por qué nada motivado? ¿En qué te gustaría que mejorara la escuela o la institución? ¿No? Entonces aquí, pues ya obviamente con lo que les diga, les comente sobre esta pregunta, pues llenamos aquí ponemos acá la respuesta. Rendimiento escolar, ¿no? De las materias que cursas, ¿sientes que alguna de ellas se te está haciendo muy pesada? ¿Sí o no? Si sí, ¿cuál y por qué? Y no, ¿cuál y por qué? Lo mismo. No sé si se va entendiendo, grupo, hasta acá. Sí, profe. Profe. Ok, bueno, entonces, rendimiento escolar, ¿no? Datos de reprobación. Aquí, por ejemplo, bien importante, eh,
Obviamente, si estuviéramos en la escuela de estos alumnos, pues pediremos más información en control escolar, ¿no? Sobre las materias reprobadas. Por ejemplo, número de materias reprobadas, ¿no? Dos, tres, una. Nombre de la materia, ¿no? O materias reprobadas, español, matemáticas, geografía, historia, etcétera. Nombre del catedrático que imparte la materia reprobada, ¿no? Fulano de tal, fulano de tal. ¿Por qué? Porque luego podemos hablar con ellos y buscar estrategias, ¿no? Y con ellos, con los docentes, para que apoyen o mejoren la relación, ¿no? Con su alumno. Me voy a ir de rápido, grupo, porque acuérdense que luego se nos corta el tiempo. Integración escolar, cómo calificar la relación que llevas con tus compañeros, bueno, regular, mala, ¿por qué? ¿Cómo describirías el ambiente de integración de tu grupo? Muy integrado, regular, desintegrado, ¿por qué? ¿Cómo describirías la relación que tienes con tus maestros? Bueno, regular, mala, ¿por qué? Hábitos de estudio, ¿con qué frecuencia consideras que tu rendimiento académico ha sido afectado por alguna de las siguientes causas? Falta de responsabilidad, nunca, algunas veces, frecuentemente, siempre. Falta de motivación, nunca, algunas veces, frecuentemente, siempre. ¿Cuántos días a la semana dedicas a estudiar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas horas al día dedicas al estudio? O sea, fuera de la escuela, en casa. Ninguna, una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas o más. Intereses vocacionales, ¿no? ¿Qué te gustaría estudiar en la carrera? ¿Qué te gustaría estudiar en la carrera? ¿No? Pues esto, por esto, mucho, poco, regular o nada. Que aquí eh, mm, creo que está un poco, creo que la pregunta está incompleta, ¿no? Creo que va más, ¿qué te gustaría estudiar como carrera? ¿No? O si ya tienen una carrera, ¿no? Ya que si les dicen también que ya tienen alguna carrera decidida, pensada, ¿no? Por ejemplo, medicina, veterinaria, ingeniería, etcétera. Bueno, ¿qué te gustaría estudiar en la carrera? ¿No? Mucho, regular, poco o nada, ¿no? Esta cuestión de que si estás muy motivado a estudiar esa carrera o no. Entonces ahí, miren, hay que componerle en esta pregunta y ponerle más que nada qué carrera te gustaría estudiar, ¿no? Yo lo muevo aquí ahorita para Sí, profe. que, ¿no? Entonces le modifican ahí de favor. ¿Qué te gustaría, qué carrera te gustaría estudiar, ¿no? ¿Y por qué? Y ya lo mucho regular, si es mucho el que le atrae esa carrera, o es regular esa carrera, poco esa carrera, o nada esa carrera. Y eso nos conecta con la segunda, ¿cuál sería tu segunda opción de carrera? ¿Sí? O sea, no, pues yo quería veterinaria, pero como no pude, estudié pedagogía, ¿no? O psicología. Ah, ok. Entonces, segunda opción, ya se pone. ¿Qué te impulsó a iniciar tus estudios? Me gusta la escuela, la licenciatura, mi familia, mis amigos, fue opción personal. Y bueno, ahí vienen áreas de aspecto personal, autoconcepto, metas, ¿no? Léanlo de favor, porque ya no nos va a dar tiempo, nos vamos a quedar cortos. El área económica laboral también. Aquí nada más ponemos la conducta observada, grupo, ¿no? Aquí les dice fácil, describe, en la línea describe las conductas opuestas pasando por un punto medio. Señala con una X dentro de la línea continua, o sea, no está, la conducta observada en el alumno durante la entrevista. O sea, si yo vi que el alumno fue espontáneo, le pongo acá una X en la parte de espontáneo. Si veo que fue obligado, pues obviamente de este lado, ¿no? El lado derecho. Y así sucesivamente. Y aquí en comentarios, perdón, van las preguntas, perdón, van las observaciones
¿no? Que se hayan hecho de manera general, lo que he visto y escuchado durante la entrevista, qué dijo, qué no dijo, si amplió más algún tema o no. Y ya ven aquí, por ejemplo, los resultados de la entrevista. Y aquí tiene unos colores, ¿no? En donde el desfavorable es anaranjado. Si todas caen en esta X, ¿no? Aparecen taches en todas. En este desfavorable, pues el alumno está en riesgo de deserción escolar por algún problema identificado, ya sea personal, familiar, ¿no? O económico, laboral, ¿no? O académico. Entonces ahí tener. Y aquí es donde tienes tú la autopercepción de cómo fue la entrevista, si fue muy buena, buena, regular o mala, ¿no? Y pues los comentarios, observaciones generales. Y ese es a grosso modo. Chéquenlo de favor y lo platicamos la próxima clase ya para ir cerrando. Chequen también el formato de que les di de las pruebas, ¿no? Son dos pruebas de interés. Chequenlo, está sencillo, está fácil, de favor, léanlo y lo comentamos cualquier duda para la próxima sesión. Si ya no hay ninguna duda sobre los test en la entrevista, pues yo les recomiendo que ya empiecen a aplicarlos, ¿no? Y ya si lo vamos aplicando, y si ya lo aplicaron, pues entonces lo podemos corregir sobre sobre la marcha. Y ya la próxima sesión, pues veríamos cómo entregarían el informe o el reporte psicopedagógico. ¿Alguna duda, pregunta, grupo? Porque ya se va a acabar el tiempo. Grupo. Si no, cualquier duda, pregunta, acuérdense ahí por WhatsApp o igual por la plataforma, de favor. Entonces, si no hay dudas, preguntas, entonces, por favor, chequen, lean los tests que les subí y el formato de entrevista. Por favor, va a ser aplicado a 3 alumnos de preparatoria, ya sea primero o tercero. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sí, Marta o Brenda, Analín, Jimena, Juanita, Rafa? Yo pregunté el informe psicopedagógico. Ok, Ujú. entonces mira, no nos va a dar tiempo, lo vemos la próxima sesión, ¿ok? Bueno, Sí, voy a tratar de mandarles gracias. subirle a la plataforma un ejemplo, ¿ok? Ya escrito, ¿sale? Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, grupo? ¿Grupo? ¿No? Bueno, No, pues buenas profe. noches. Ok, Brenda, gracias. Pues de mi parte, nos quedamos hasta acá. Hemos, pues ahora sí que tratado de ampliar lo más posible. Pero les digo, la próxima sesión retomamos el formato y los test y cómo se va a integrar el informe. Pero les vuelvo a repetir, léanlo, ya tienen ahí, revísenlo, ya tienen los dos test de orientación vocacional y este formato que les mostré ahorita de entrevista. Si lo pueden aplicar, pues ya aplíquenlo, ¿ok? Y ya, si ya lo llenaron, si ya los terminaron, pues lo revisamos aquí en la clase, ¿ok? Para que ya lo puedan integrar, subir a la plataforma, ¿sale? Pues grupo, muchas gracias, que tengan bonita noche y cuídense mucho. Estamos en contacto, saludos, hasta luego, Sí, excelente, profe. gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Benedita, gracias.